Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Espero que se escuche bien la grabación. Vamos a platicar ahora sobre lo que son las matrices, ¿no? Vamos a comenzar con los conceptos básicos porque esto nos va a llevar después a que nosotros podamos aplicar dichos conceptos principalmente a la resolución o a la solución de sistemas lineales de ecuaciones. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos conocimiento de lo que son estos objetos, de qué son las matrices y cómo nosotros podemos identificar los elementos que las constituyen y además así, pues claramente realizar operaciones básicas que no solamente en la parte de las matemáticas como tal o del conocimiento puro o aplicado matemático, nos sirven de algo, sino que pues precisamente se encuentran en diferentes áreas, ¿no? Pues prácticamente en todas las áreas que tengan que ver con la física, las matemáticas, las ingenierías aplicadas, etcétera. Siempre vamos a encontrar las matrices y pues bueno, es una herramienta que, como les digo, pues se encuentra en diferentes lugares, ¿no? Entonces, asimismo, las van a encontrar posteriormente, por ejemplo, cuando lleven su curso de ecuaciones diferenciales, la van a poder encontrar en programación, la van a poder encontrar, por ejemplo, en el procesamiento de imágenes, en el procesamiento de señales, etcétera, ¿no? Entonces, pues prácticamente, como les digo, las matrices es una herramienta elemental que, pues bueno, en términos generales, pues no se van a poder salvar de ellas, ¿no? Siempre van a estar ahí presentes. Entonces, bueno, vamos a comenzar definiendo lo que es una matriz. Vamos a ir leyendo un poquito este documento y en cuanto sea necesario, pues obviamente lo vamos a ir comentando, a ir complementando la información que nos van dando los enunciados, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un poquito más grande aquí la, la página, ¿vale? A modo de que se pueda observar de qué es lo que estamos platicando. Entonces, bueno, vamos con el concepto básico de matriz. Cuando a nosotros nos hablan de una matriz, siempre nos tienen que decir el orden. Esto quiere decir cuál es el número de filas y de columnas que la están constituyendo. Entonces, bueno, si en este caso hablamos de una matriz que tenga un orden cualquiera en cuanto al número de filas y columnas que la componen, nos dirán que entonces tenemos una matriz de orden M por N. ¿Vale? Y entonces en este caso, cuando nosotros nos hablen de la matriz, lo que nosotros vamos a entender es que precisamente nos van a hablar de un arreglo, de una disposición rectangular de números colocados precisamente en filas y columnas. Entonces, M refiere precisamente al número de filas y N al número de columnas. En este caso, el objeto se escribe, o sea, la matriz se va a escribir de la siguiente forma. Vamos a establecer una nomenclatura para nombrar nuestras matrices. Aquí en este caso, como ejemplo general, nos ponen una A mayúscula estableciendo que es una matriz de orden M por N. Aunque claro, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de letra o cualquier tipo de nomenclatura, obviamente siguiendo, vamos a decirlo así, un orden para que, pues bueno, ustedes sepan de qué es lo que están hablando, ¿no? Me refiero a que la nomenclatura, al final de cuentas, es algo que ustedes pueden establecer siempre y cuando pues sigan las reglas para que defina precisamente un objeto muy específico, ¿no? Entonces, como les digo, aquí están utilizando una letra mayúscula A, pero bien pudo haber sido una letra minúscula A, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este caso, pues, les digo, la nomenclatura, pues, es precisamente libre. ¿Y cómo está constituida esta matriz? Pues está constituida por una disposición de números que se encuentran en filas y columnas. Para hablar de filas, se establece que las filas son la disposición de los números que constituyen a la matriz, pero que se encuentran en una disposición horizontal, mientras que las columnas son es aquella parte de la matriz en donde se encuentra la disposición de números en forma vertical o en disposición vertical, ¿vale? Entonces, estas serán las filas, las horizontales, y las columnas serán estas verticales. Entonces, cada matriz, pues obviamente va a tener un objeto que va a ser un número, por ejemplo, el lo más ocurrido, ¿no? Que sea algún número real, ajá, y bueno, pues también pueden ser números complejos, dependiendo qué sea lo que ustedes están manejando, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes descomponen a lo mejor alguna imagen, no sé, con, no sé, datos binarios, me refiero que solamente a lo mejor puede ser blanco y negro, a lo mejor me estoy equivocando, eh, pero es algo por el estilo, ¿no? Si tienen una imagen, a lo mejor nada más van a encontrar supongamos que la imagen está representada por esta matriz y cada número, pues a lo mejor representa algún valor, ¿no? De brillo, ¿no? A lo mejor puede ser poco brillo o bajo brillo, algo así. Y aquí sería, por ejemplo, un uno un cero o un 0, un uno etcétera, ¿no? Entonces, como les digo, el contenido de la matriz, pues va a depender precisamente de cómo se está definiendo, para qué aplicación se está definiendo, ¿vale? Entonces, precisamente cada elemento, cada número,
de forma general se puede representar como AJK. En este caso, AJK, pues bueno, tiene dos subíndices, ¿no? J, que precisamente va a indicar la fila a la que pertenece, y K va a representar a la columna que pertenece a ese objeto, ¿no? Así nosotros podemos identificar algún elemento en especial. Por ejemplo, aquí tenemos el elemento A22, ¿no? Entonces, J, ¿quién sería? Sería 2 y K sería igual a 2, ¿no? Esto nos está indicando que este objeto, el A22, se encuentra en la segunda fila y en la segunda columna. Otro ejemplo muy sencillo, por ejemplo, A13, ¿no? El subíndice J indica la fila que es 1 y K indica la columna que es 3, ¿no? Entonces, quiere decir que el objeto A13 se encuentra en la fila 1 y columna 3, ¿vale? Entonces, bueno, nos dice que con frecuencia se denota una matriz por una letra o por un símbolo que hace referencia al elemento representativo, ¿vale? Lo que ya habíamos platicado sobre la nomenclatura de la matriz, ¿no? En algunos casos que se pueden encontrar en algunos textos, tiene la siguiente nomenclatura, donde se utiliza dos veces el símbolo de la suma para poder establecer el orden de la matriz. Por ejemplo, tenemos la matriz AJK de forma muy general y nos dice que será una suma de J igual a 1 hasta M, donde M pues, tiene que ser un número entero positivo y K es igual a 1 hasta N, donde N tiene que ser un número entero positivo para AJK. Entonces, sigue la misma regla, ¿no? En donde pues habíamos recordado que J, perdón, o que el subíndice J nos va a indicar el número de fila y K, pues el número de columna, ¿no? La disposición horizontal y vertical, ¿no? Y bueno, es simplemente cuestión de que nosotros sepamos interpretar ese orden y pues bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Pues es la misma disposición, ¿no? Entonces, bueno, MN tiene que ser un número pues finito, al final de cuentas, grande, pero finito, para que nosotros podamos definir ese objeto precisamente, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, pues es la misma representación, pero con diferente nomenclatura, ¿no? Ajá. Y bueno, aquí vamos a ver que nos habla un poquito de los ejemplos y nos dice lo siguiente, sea una matriz B, ajá, cualquiera, con un orden de 3 por 4. Entonces se dice que es una matriz M por N, donde las filas serán M es igual a 3 y el número de columnas será igual a 4. Así que ocupando la representación anterior se puede expresar lo siguiente. Entonces tenemos la matriz B, en donde sus objetos por disposición general será BJK. Entonces, si nosotros lo representamos como una suma, entonces tenemos J igual a 1 hasta M igual a 3, indicando el número de filas que vamos a tener, 3 filas, y K igual a 1 hasta N igual a 4, el número de columnas. Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Y como les digo de las filas, fila 1, fila 2 y fila 3, como lo podemos ver y se corrobora en cada uno de los índices que tiene cada uno de los elementos de nuestra matriz. Luego nos dice lo siguiente, que una matriz tiene solamente una fila, o una matriz, perdón, que tiene solamente una fila, recibe el nombre de matriz fila o vector fila, mientras que una matriz que tiene solamente una columna es una matriz columna o una matriz o un vector columna. Entonces, bueno, en muchos casos se puede confundir el término de vector porque siempre lo asociamos directamente a la idea de lo que sucede, por ejemplo, en la física, ¿no? Que definimos una cantidad como una fuerza, como una velocidad en términos de vectores, ¿no? Y por lo regular, pues con sus componentes, ¿no? Que necesitamos dos o tres componentes, ¿no? Dependiendo si estamos trabajando en el plano o estamos trabajando en el espacio. Obviamente, la definición de vector es un poco más amplia cuando hablamos desde un punto de vista estrictamente matemático, pero bueno, aquí no es el caso, ¿no? Entonces, no es el caso en el sentido de que a lo que voy que no debemos de confundir precisamente lo que sucede con los vectores en física o lo que sucede con este término de vector ahora que estamos platicando en matemáticas sobre los vectores. Miren, por ejemplo, aquí tenemos una matriz 1, en donde nos dice que es una suma que va de j igual a 1 hasta m igual a 1, y tenemos k igual a 1 hasta n igual a 5, que sería el número de columnas, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos una sola fila. Entonces, sus elementos estarán dispuestos en esta fila, fíjense. Y tenemos 5 columnas. Ajá, 1, 2, 3, 4 y 5. Una fila y 5 columnas. Entonces, podemos decir que es una matriz de 1 por 5. Pero también podemos definir una matriz que sea en este caso una matriz columna, ¿no? En donde tenemos j igual a 1 hasta m igual a 5, quiere decir que tengamos 5 filas, 1, 2, 3, 4 y 5 filas, y k igual a 1 hasta n igual a 1, que será solamente una columna. Todos tienen
todos si se fijan en el segundo índice donde indica la columna, pues es precisamente uno, ¿no? Entonces, de nuevo, este es el ejemplo de una matriz fila y el ejemplo de una matriz columna. ¿En dónde se ocupa o se utiliza muchas veces este tipo de nomenclatura, por lo menos lo que tenemos más cercano? Es en algunos programas, por ejemplo, MATLAB, para cuando se van a analizar algunos tipos de datos, algunos tipos de señales, para hablarlo de un punto más restringido y más exacto. Entonces, pues muchas veces se descomponen esas señales en lo que son estos tipos de disposiciones y arreglos, que son matrices precisamente ya sean de una fila o de una columna, ¿vale? Entonces, bueno, esto es en cuanto a la disposición en cómo podemos encontrar las matrices, ¿no? Que podemos encontrarlas como arreglos de filas por columnas o arreglos simplemente que sean, bueno, siempre van a ser de filas por columnas, pero a lo que me refiero que puede ser de orden m por n, ¿vale? En donde m sea un número mayor, eh, bueno, mayor o igual que uno y n igual un número mayor igual que uno, ¿no? Entonces, bueno, pero en ese caso, pues podemos tener estas variantes, ¿no? Que pueden ser una disposición de puras filas o una disposición de puras columnas, ¿vale? Entonces tenemos ahora lo siguiente, que nos dice que si el número de filas m y el número de columnas n son iguales, se dice que la matriz es una matriz cuadrada de orden n por n o más brevemente de orden n. Y tenemos un ejemplo que nos dice lo siguiente, que hay que escribir tres matrices cuadradas, una de orden 2, orden 3 y orden 4. Entonces, bueno, esto significa que cuando nosotros nos digan o nos hablen de que tenemos una matriz, por ejemplo, de orden 2 o de orden 3, se refiere a que pues vamos a tener una matriz que tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas, ¿vale? Entonces, si solamente nos dicen, tienes una matriz de orden 2, automáticamente vamos a pensar que tenemos dos filas y dos columnas, ¿vale? Entonces, a diferencia de cuando tenemos una matriz de m por n, que donde el primer número nos indica el número de filas y el segundo el número de columnas. Aquí en este caso, este solo número nos va a indicar el número de filas y de columnas. Veamos, por ejemplo, de orden 2. Entonces, a lo que nos llevaría que tendremos una disposición de dos filas y de dos columnas para la matriz A. En el caso de orden 3, ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, tenemos igual que tendremos que tener entonces tres filas, ajá, y tres columnas para una matriz A, ¿no? ¿Vale? Y de orden 4, pues resulta algo muy parecido, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este caso tendremos una matriz que tiene cuatro filas, una, dos, tres, cuatro, y que tiene cuatro columnas, una, dos, tres y cuatro columnas, ¿vale? Entonces, bueno, estos son, esto se agrega al tipo de matrices que nosotros nos vamos a encontrar, como les digo, ¿no? Pues precisamente ya sean matrices de orden m por n, o sea, de diferente número de filas y columnas, matrices que sean puramente un arreglo en una sola fila con diferente número de columnas, o una matriz con diferente número de filas y con una sola columna. Ujú. Y pues bueno, ahora la matriz cuadrada que tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Entonces, además tenemos una distinción, ahora que nosotros ya, o bueno, si ya conocemos un poco de números complejos, de las operaciones básicas, pues bueno, podemos tener dos tipos de matrices por decirlo así, dos grupos muy generales, ¿no? Una que serían las matrices reales y otra las matrices complejas. Claramente una matriz real pues va a estar constituida por números reales, mientras que una matriz compleja, sus elementos serán números complejos. Aquí hay dos ejemplos cualesquiera, dos matrices cuadradas, por ejemplo, tenemos una matriz A de orden 3, en donde quiere decir que tiene tres filas y tres columnas, ¿vale? Y donde nos dice que es elemento de los reales. Entonces, pues, los elementos que la constituyen son números reales, ¿vale? Entonces aquí pues tenemos el 3, 5 y 8 en la primera fila, en la segunda tenemos 6, 9 y 2, y en la tercera fila tenemos 4, 7 y 1. ¿Vale? Entonces, ese es un ejemplo de una matriz real. Pero también podemos tener una matriz compleja. Miren, por ejemplo, esta matriz B se define con los siguientes elementos. Tenemos tres filas, ¿no? Una, dos y tres columnas, una, dos y tres. Y cada uno de esos elementos, pues claramente son números complejos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos 3 más 4i, 5 más 7i, 8 más 2i como elementos de la primera fila, ¿no? Y así algo muy similar pasa con la segunda y la tercera. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, todos estos números fueran reales y solamente tuviéramos un número complejo? Por ejemplo, 9 más i, ¿no? Pues de todas maneras seguiría siendo una matriz compleja, ¿no? Ya en el momento de que tenemos un solo elemento que es un número complejo,
pues toda la matriz tendría que ser una matriz compleja. Lo único que pasaría que en los otros elementos donde no aparece unidad imaginaria o un número imaginario, pues esto se está dando porque entonces esa parte imaginaria pues es igual a cero, ¿no? Pero como les digo, con un solo elemento que sea un número complejo, ya toda la matriz tendría que ser una matriz compleja, ¿vale? Entonces aquí los dos ejemplos de matrices, de una matriz, perdón, una matriz real y una matriz compleja. Luego tenemos operaciones con matrices. Vamos a ver lo siguiente. El primer concepto es sobre la igualdad de matrices y nos dice que dos matrices A, que es igual a sus elementos A, J, K y B con sus elementos B, J, K del mismo orden son iguales si y solamente si los elementos de las mismas matrices, o bueno, de la matriz A y de la matriz B, son exactamente los mismos, ¿no? O sea, esos elementos AJK son iguales a los elementos BJK, ¿vale? Entonces, bueno, para distinguir en la nomenclatura, algo que ahorita se me había pasado y que creo que no se los comenté, por ejemplo, vamos a decirlo así, por simplicidad, establecemos que la matriz se utiliza la nomenclatura de una letra mayúscula y sus elementos como una letra minúscula, ¿no? Y obviamente con los subíndices JK para indicar que precisamente nosotros podemos establecer dónde se encuentra ese elemento dentro de la matriz, ¿no? Solamente para precisarlo. Entonces aquí tenemos la matriz A con sus elementos A11, A12, A13 hasta A33, ¿no? Tenemos tres filas y tres columnas, ¿no? Entonces, y luego tenemos la matriz B con sus elementos BJK, en donde se establece, si observamos bien la disposición que tenemos aquí de los elementos, que los elementos BJK son igual a los elementos AJK, tal y cual como lo tenemos escrito en esta igualdad. Entonces, por lo tanto, se establece que la matriz A es igual a la matriz B, ¿vale? Entonces, solamente para recalcarlo, es que efectivamente, para que dos matrices sean iguales, tienen que ser primero del mismo orden y que la disposición de cada uno de los elementos, tanto en la matriz A y la matriz B, sean los mismos, ¿no? O sea, tengan el mismo valor, misma disposición en cuanto a la posición en donde se encuentren y el mismo valor numérico, ¿vale? Entonces, solamente así dos matrices pueden ser iguales. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo sencillo, tenemos la matriz A de tres filas y tres columnas, donde en la primera fila tenemos los elementos 7, 8 y 9, en la segunda fila 4, 5 y 6, y en la tercera 1, 2 y 3. Entonces la matriz B, perdón, en la matriz B tenemos los siguientes elementos, B, J, K, en la disposición de filas que son 7, 8 y 9, en la segunda 4, 5 y 6, y en la tercera 1, 2 y 3. Entonces, si se fijan, son exactamente los mismos elementos, las dos matrices son del mismo orden, y cada uno de los elementos, pues, son iguales, ¿no? Ya lo había dicho, pero lo vuelvo a recalcar, ¿no? Entonces tenemos A igual a B. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, adición de matrices sería la siguiente operación. La verdad es que esta es una operación bastante sencilla, en la cual lo único que nosotros tenemos que establecer es que si tenemos dos matrices y las queremos sumar, lo primero que debemos de verificar es que efectivamente sean del mismo orden, ¿no? Entonces nos dice que si la matriz A con sus elementos A, J, K y B con sus elementos B, J, K tienen el mismo orden, se define una suma de A y B como A más B, lo que sería igual a la suma de elemento por elemento de cada una de esas matrices. Entonces vamos a ver a qué se refiere esto. El ejemplo es el siguiente, miren, es un ejemplo muy sencillo. Tenemos una matriz A que es igual en la primera fila sus elementos 2, 1 y 4, en su segunda fila sus elementos menos 3, 0 y 2. Y la matriz B, que es 3, menos 5 y 1, y en la segunda fila es 2, 1 y 3. Entonces, si la queremos sumar, vamos a tener la siguiente nomenclatura. Tenemos la matriz A más la matriz B. La matriz A ya sabemos que son estos elementos, ¿no? En disposición de dos filas y tres columnas. Van la matriz B, que igual tiene el mismo orden en su disposición de elementos que serían en dos filas y tres columnas. ¿Esto a qué será igual? Aquí lo importante para poder hacer la suma es que tenemos que hacer la suma de elemento a elemento. Miren, por ejemplo, eso quiere decir que el primer elemento de la matriz A que se encontraría en la primera fila y la primera columna, se tiene que sumar con el primer elemento de B, el que estaría en la primera fila y la primera columna. Entonces sería 2 más 3. Para la segunda suma tendría que ser igual de elemento a elemento, el segundo elemento de la matriz A y la matriz B, ¿no?
o sea, el elemento que se encontraría en la primera fila y la segunda columna. Entonces sería 1 más menos 5, pero obviamente por la ley de los signos, más por menos, y tenemos menos 5. Y luego, con el tercero, 4 más 1, ¿no? Y luego en la segunda fila tendremos que ir en orden. Entonces sería menos 3 más 2, luego 0 más 1 y luego 2 más 3. Entonces ya tendremos que sumar estos elementos. 2 más 3 nos da 5, 1 menos 5 nos da menos 4, 4 más 1 nos da 5, menos 3 más 2 nos da menos 1, 0 y 1 nos da 1 y 2 más 3 nos da 5, ¿vale? Entonces aquí ya tendríamos la suma de los elementos de nuestras matrices. Y obviamente, bueno, algo hay que tener en consideración. Bueno, lo primero es eso, ¿no? Que nuestras matrices tienen que ser del mismo orden, ¿vale? Ahí yo creo que no hay ningún problema. A ver, espérenme tantito, nada más para ajustar un poco el tamaño. Entonces vamos a ponerle aquí 220, a ver qué tal. Sí, creo que se ve un poco mejor. Bueno, perdón. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, les decía, para poder realizar la suma de las matrices, es que cada una de las matrices sean del mismo orden, o sea, que tengan el mismo número de filas y el mismo número de columnas, ¿ok? Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, seguir un orden, ¿no? Para poder hacer la suma de matrices, ¿no? Elemento a elemento, yo así le digo, ¿no? O sea, obviamente no podemos estar revolviendo los elementos, perder ese orden para poder realizar las sumas. Entonces, así como lo acabamos de hacer, ¿no? Identificar que el primer elemento de la matriz, o sea, que se encuentra en la columna y fila 1, columna 1, debe de sumarse con el primer elemento de la otra matriz, que estaría en la primera fila y en la primera columna, ¿no? Y así sucesivamente para que podamos llevar un orden establecido y podamos obtener el resultado. Importante que el orden de la matriz resultante de la suma de las dos anteriores tiene que ser el mismo al orden de las dos matrices anteriores, ¿no? Aquí el resultado de la suma A más B, que es de dos filas por tres columnas, que es el mismo orden que tenemos de las matrices originales, A y B, ¿vale? Eso es lo único que tenemos que tener cuidado, pero por lo demás, si ustedes se fijan, es bastante sencillo. Luego, ¿qué tenemos? Lo siguiente, nos dice que si A, B y C son del mismo orden, entonces se verifican las leyes asociativa y conmutativa. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Que la suma de A más B tendría que ser igual a la suma de B más A. Por otro lado, para seguir la siguiente, pues sí, vamos a decir la siguiente ley, que sería la ley asociativa. Entonces tendremos que A más el resultado de la operación de B más C tendría que ser igual a la suma de A más B y ese resultado sumarlo con C, ¿no? Aquí se verificarían. Esto lo pueden hacer ustedes como un ejercicio nada más de comprobación con este ejemplo anterior, en donde chequen, bueno, aquí solamente checarían, ¿no? Para hacer la demostración directa con A y B, ¿no? Para la conmutativa. Pero bueno, podrían hacer, definir una matriz C precisamente con este resultado, ¿no? Y podrían también verificar precisamente la ley asociativa, ¿no? Entonces, como les digo, A y B para la conmutativa, perdón, creo que por ahí volteé lo que había dicho, pero no, A y B puede ser para la conmutativa, o sea, tomen estas dos, hagan este ejercicio y verifiquen que se cumple precisamente la ley conmutativa, y para la asociativa definan como la matriz C el resultado de A más B y verifiquen precisamente la ley asociativa y pues obviamente verán que sí se cumple. Luego tenemos el tercer número, bueno, perdón, tercer punto, que es la sustracción de matrices. Es algo muy parecido a la suma, ¿no? En realidad ya no tiene mucho chiste, ¿no? Recordamos que, por ejemplo, cuando definimos las propiedades de los números y lo de las axiomas de los números reales y también en los números complejos, bueno, los axiomas de campo, para decirlo más propiamente, pues vimos que existían solamente dos operaciones, ¿no? Realmente, la suma y la multiplicación. Entonces aquí, haciendo un poquito de analogía, ajá, pues bueno, aquí pues prácticamente la suma y las sustracciones operan exactamente de la misma forma. Por ejemplo, tenemos la sustracción de matrices y tenemos una matriz A con sus elementos, una matriz B con sus elementos. Entonces nos dicen que tienen el mismo orden y que se define la diferencia A y B como A menos B, ¿no? Entonces que será igual
a la resta de los elementos de A con los elementos de B. Entonces aquí, como en la suma, primero tenemos que verificar que las dos matrices con las que vamos a realizar las operaciones sean del mismo orden, ¿no? Y después, obviamente, que el resultado que nos va a dar la sustracción de estas dos matrices tienen que ser del mismo orden, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues exactamente o seguir prácticamente la misma metodología que se realizó con la suma. Entonces tenemos A menos B. Entonces en la matriz A, pues vamos a definir las mismas que ya teníamos, ¿no? En la primera fila 2, 1 y 4, en la segunda menos 3, 0 y 2. Menos B, entonces B, pues ya tenemos aquí la matriz que sería 3 menos 5, 1, 2, 1 y 3. Y de nuevo, tiene que ser la resta elemento a elemento. Entonces sería 2 menos 3 y luego 1 menos por menos es más, entonces sería 1 más 5, y luego tenemos 4 menos 1, ajá. Luego nos vamos con la segunda fila, sería menos 3 menos 2, ajá. Luego sería el siguiente elemento que sería 0 menos 1, y el siguiente elemento que sería 2 menos 3. Entonces realizamos las sustracciones de elemento a elemento, entonces sería 2 menos 3 es menos 1, 1 más 5 es 6, 4 menos 1 es 3, menos 3 y menos 2 es menos 5, 0 y menos 1 es menos 1, y 2 menos 3 es menos 1, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya tendremos el resultado de la sustracción de de nuestras, de nuestras dos matrices, ¿vale? Entonces, creo que aquí ya no hay más que recalcar. Entonces, pues bueno, ahí estaría la definición de la suma y resta. Luego nos vamos con la multiplicación, ¿no? Entonces, yo siempre les digo que tenemos no, en este caso, no, perdón, estaba confundiéndome un poco, ¿no? Bueno, vamos con la multiplicación, ¿no? Para matrices, ¿no? Entonces vamos a ver un primer caso que es el más sencillo y que nos dice que es la multiplicación de una matriz por un número, que sería, pues bueno, por un escalar, ¿no? Entonces nos dice que si A es una matriz de cualquier orden, ajá, con sus elementos A, J, K, y lambda es un número cualquiera o un escalar, se define el producto de A por lambda de la siguiente forma, que sería A por lambda, o igual que sería A lambda por A, aplicando la ley conmutativa, y esto sería igual a lambda por cada uno de los elementos de la matriz que constituyen a la matriz A. Entonces vamos a ver un ejemplo sencillo, ¿no? Entonces tenemos la matriz A, que ya habíamos definido anteriormente, 2, 1, 4, menos 3, 0 y 2. Entonces vamos a definir lambda como un número escalar cualquiera y le vamos a dar un valor de 4. Entonces, si queremos multiplicar este escalar por nuestra matriz, entonces, ¿qué es lo que tendríamos? De acuerdo a la definición, sería lambda por la matriz A, y esto que sería igual, lambda que vale 4 por la matriz A. Pero A, pues obviamente es una matriz de 2 por 3, entonces sería 4 por la matriz con sus elementos, 2, 1 y 4 en la primera fila, en la segunda, menos 3, 0 y 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que este elemento lambda, 4, lo vamos a multiplicar por cada uno de los elementos de la matriz. Entonces sería 4 por 2, 4 por 1, 4 por 4, 4 por menos 3, 4 por 0 y 4 por 2. Entonces, 2 por 4 serían 8, 4 por 1, 4, 4 por 4, 16, 4 por menos 3, menos 12, 4 por 0, 0 y 4 por 2, pues es 8, ¿no? Entonces aquí tendremos el resultado de la multiplicación, ¿vale? Entonces, igual, si se fijan, es bastante sencillo. No tenemos alguna complicación en cuanto a aplicar directamente esta definición para poder realizar esta operación, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver lo siguiente. En el punto 5 nos habla sobre la multiplicación de matrices y nos dice que A es igual a los elementos AJK. Bueno, más bien que A está constituido pues, por sus elementos AJK y nos dice que es una matriz de M por N, mientras que B con sus elementos BJK es una matriz de N por P. Entonces se define un producto A punto B o A por B, ¿no? Entonces, bueno, es una nomenclatura equivalente, vamos a decirlo así, y de A y B como la matriz C, donde tenemos lo siguiente. Bueno, ¿a qué se refiere? Que cuando nosotros hagamos el producto de esta matriz A de M por N y B de el orden N por P, lo que nosotros vamos a obtener es una matriz C con sus elementos CJK, donde tendremos que los elementos de CJK se van a definir como AJL, BLK. Para L igual a 1 hasta N si lo ponemos en una disposición o una forma de suma, donde C va a tener un orden que va a ser M por P.
¿vale? Entonces, bueno, aquí lo importante, bueno, aquí esta es la definición formal, ¿vale? Que pueden encontrar en diferentes textos y de repente se puede estar un poquito a confusión al principio. Si nosotros la leemos, es lo que yo siempre he dicho, ¿no? Que de repente cuando nosotros leemos por primera vez un tema en matemáticas y de repente leemos la definición y que de hecho esta es una definición que está, vamos a decirlo así, digerida y sintetizada para que la podamos entender, vamos a la primera lectura. De repente, pues, y yo me incluyo, hay veces que leo alguna definición y me resulta un poco oscura, ¿no? Hasta el momento que ya uno realiza un ejemplo, pues bueno, ya puede darse uno cuenta de que pues efectivamente hay de cómo opera, ¿no? Esta definición o cómo se tiene que aplicar esta definición. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejemplo, pero vamos a tratar muy rápidamente de descifrar un poquito qué es lo que nos está diciendo esta definición. Si nosotros queremos realizar una multiplicación de matrices, nos dice, tienes una matriz que es de un orden M por N. Y luego tienes una matriz B que es de un orden N por P. Si tú las multiplicas, vas a obtener una matriz C que va a tener un orden M por P. Entonces, fíjense aquí, bueno, o sea, obviamente la nomenclatura está utilizada o está definida para que nosotros podamos hacer precisamente esa conexión, ¿no? De cuál es el tipo de matriz que yo estoy esperando del resultado, como resultado de la multiplicación de las dos anteriores. Entonces, fíjense, la matriz A, M por N y B, N por P. Entonces, la matriz resultante debe ser M por P, o sea que quiere decir que va a tener el mismo número de filas que la matriz A y el mismo número de columnas que la matriz B. Entonces, eso es algo muy importante para cuando nosotros queremos realizar el producto entre matrices. Aquí tenemos una nota aclaratoria precisamente a lo que nosotros acabamos de platicar apenas, ¿no? Que nos dice que la multiplicación de matrices está definida si y solamente si el número de columnas A es igual al número de filas de B. A estas matrices se les llama matrices concordantes, ¿vale? Ajá. Entonces, bueno, entonces esa es la regla o esa es la característica que tienen que seguir nuestras matrices para que nosotros podamos realizar este producto. O sea, tienen que ser matrices concordantes. Entonces tenemos aquí un ejemplo. Tenemos la matriz A, que es de 2 filas por 3 columnas, ¿no? Y tenemos una matriz D, que es de 3 filas por 2 columnas. Tienen que ser matrices concordantes. Vamos a ver qué nos dice de nuevo la definición que la multiplicación solo está definida si el número de columnas de A, y vamos a ver cuántas columnas tiene A. Tiene 1, 2 y 3. Es igual al número de filas de B. ¿Cuántas filas tiene B? 1, 2 y 3. Entonces, sí podemos realizar el producto entre matrices. Y entonces, estas matrices que son matrices concordantes. ¿Vale? Entonces, vamos a ver paso a paso que se tiene que hacer para la multiplicación de estas matrices. Nos dice que A es de orden M igual a 2 por N igual a 3, o sea, una matriz de 2 por 3, ¿vale? Y D es de orden de 3 por 2, o sea, de 3 filas de 3 filas por 2 columnas, ¿vale? Entonces, el número de columnas de A es igual al número de filas de D, entonces por lo cual la matriz E será del siguiente orden, que será de 2 por 2, ¿vale? Recuerden que la matriz resultante debe ser del mismo número de filas de la primera matriz y del mismo número de columnas de la segunda matriz, ¿vale? Entonces tendremos que tener por resultado una matriz de 2 por 2. Entonces es algo que nosotros, obviamente con el tiempo, cuando vamos realizando o vamos obteniendo, mejor dicho, práctica con operaciones de matrices, pues tenemos que tener esa perspectiva, ¿no? Primero ver si son concordantes y una vez que sabemos que son concordantes, decimos, entonces yo lo que voy a esperar como resultado es una matriz de tal orden, ¿no? Por ejemplo, aquí, ya de acuerdo a la definición que habíamos leído, estamos esperando que la matriz resultante del producto de estas dos sea de 2 por 2, ¿no? Entonces, bueno, tenemos las dos matrices, ¿no? Entonces, primero en la nomenclatura, ¿no? De pura nomenclatura, ¿no? Así, puramente algebraico, ¿no? Tenemos A por D, ¿no? Entonces, la matriz A es A11, A12, A13, primera fila, 3 columnas. La segunda fila, A21, A22 y A23, ¿no? Los elementos de la segunda columna. La matriz D, con sus elementos, D11, D12, primera fila, D21, D22, segunda fila, y tercera fila de 3-1, de 3-2, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se realiza
la multiplicación, vamos a ver cómo se obtienen los elementos de la matriz resultante. Entonces aquí sí hay que tener mucho cuidado en el orden. No es difícil, simplemente es eso, ¿no? Que hay que ver cuál es el orden y tener mucho cuidado al momento de realizar la operación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una multiplicación y suma de elementos por elementos. Así que vamos a identificar primero, fíjense, los elementos de la primera fila de la primera matriz, ¿vale? Que sería la matriz A y los elementos de la columna o de la primera columna de la siguiente matriz, o sea, de la matriz D, y vamos a hacer lo siguiente, sería A11 por D11, ajá. Luego, más el producto de A12 por D21, y luego más el producto de A13 por D31. Entonces, los productos individuales y sumándolos nos va a dar precisamente el primer elemento de la matriz resultante. Luego, vamos con el que va a ser el segundo elemento de nuestra matriz resultante, que sería, la primera fila por la primera fila de A por la segunda columna de D. Entonces sería A11 por D12 más A12 por D22 más A13 por D32. Ajá. Y luego, bueno, ya acabamos con la primera fila y las dos columnas correspondientes. Entonces, ¿qué seguiría? La segunda fila por la primera columna. Entonces sería A21 por D11 más A22 por D21 más A23 por D31. Luego, vamos con el siguiente elemento, que sería la primera fila por la segunda columna. A21 por D12. A22 por D22 más A23 por D32. ¿Vale? Entonces ya lo que tendremos que hacer es realizar los productos y sumarlos. Tenemos el primer elemento. Multiplicar productos, sumarlos y tendremos el segundo elemento. Igual, en la siguiente fila, multiplicar productos, sumarlos y tendremos el siguiente elemento. Y por último, pues lo mismo, ¿no? Realizar productos, sumarlos y obtendremos el siguiente elemento. Entonces, bueno, ya aquí vamos a ver el ejemplo ya numérico, ¿no? Con las matrices que ya teníamos anteriormente. Entonces, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la matriz A, ¿no? Que es 2, 1, 4. Y, y menos 3, 0 y 2. Con la matriz D que tenemos 3, 5, 2 menos 1 y 4 y 2. Entonces recuerden, vamos a multiplicar los elementos de la primera fila de A con los elementos de la primera columna de D y el resultado de los productos vamos a sumarlos. Entonces sería 2 por 3 más 1 por 2 más 4 por 4. Luego, la primera fila por la segunda columna, entonces sería 2 por 5 más 1 por menos 1 más 4 por 2. Luego nos vamos con la siguiente fila, entonces sería fila 2, columna 1, menos 3 por 3 más 0 por 2 más 2 por 4. Ajá. Luego nos vamos con la siguiente que sería segunda fila, segunda columna, menos 3 por 5 más 0 por menos 1 más 2 por 2. ¿Vale? Entonces vamos a realizar los productos. Lo estamos haciendo paso a paso para que no pierdan detalle y vean qué es lo que es, vean de dónde salen los resultados y cómo se debe de operar este producto. Entonces, ahora sería 2 por 3 es 6, más 1 por 2, 2, más 4 por 4, 16. Luego, el siguiente sería 2 por 5, 10, más 1 por menos 1, más 4 por 2, 8. Luego nos vamos a la siguiente fila, sería menos 3 por 3, menos 9, más 0 por 2, 0, más 2 por 4, 8. Luego, el siguiente elemento estaría dado por el producto de menos 3 por 5, menos 15, más 0 por menos 1, pues es 0, más 2 por 2, son 4. ¿Esto a qué sería igual? Pues bueno, hay que sumar los elementos, ¿no? Entonces sería 6 más 2 más 16, nos da como resultado 24. 10 menos 1 y 8 nos da 17, menos 9, 0 y 8 nos da menos 1, y menos 15, 0 y 4 nos daría menos 11. Entonces el resultado del producto de estas dos matrices sería una matriz C de 2 por 2, que sería 24, 17, menos 1 y menos 11. ¿Vale? Entonces, esta sería la forma en que nosotros realizamos el producto de matrices. En general, ¿qué es lo que tenemos? Nos dice que la conmutatividad no se sigue o no se aplica precisamente para el producto de matrices.
A por B es diferente de B por A, y esto es que la ley conmutativa en la multiplicación de matrices no se verifica en general. No obstante, se verifica, por ejemplo, las leyes asociativas. Por ejemplo, si nosotros tenemos el producto de una matriz B por C y lo multiplicamos por una matriz A, tendría que ser igual al resultado del producto de A por B por C. De la misma forma, se puede aplicar la siguiente ley, en donde tenemos una matriz A que multiplica al resultado de la suma de dos matrices B más C. Esto que sería igual a multiplicar la matriz A por B y sumar ese resultado con el producto de A por C. Y luego también tenemos la siguiente ley que se tendría que respetar en el producto de matrices, que el resultado de la suma de dos matrices B, C y multiplicado por A tendría que ser igual al producto de B por A más el producto de C por A, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos esa situación en donde se están verificando, bueno, en donde se nos dice cuáles leyes asociativas se verifican y, y tenemos, pues bueno, lo de la ley conmutativa, ¿no? Que en general, pues no se aplica, ¿no? Entonces, ahorita hicimos este ejemplo, ¿no? En donde tenemos dos matrices A y D. Vamos a ver qué pasa si nosotros multiplicamos la matriz D con A. Ujú. Entonces, tenemos lo siguiente, tenemos una matriz D que es igual a la 3, 5, 2, menos 1, 4 y 2, y la matriz A, que es igual a 2, 1, 4, menos 3, 0 y 2. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ya estamos viendo de entrada, no? Que tenemos una matriz D que tiene 3 filas y 2 columnas, y una matriz A que tiene 2 filas y 3 columnas. Entonces, ¿qué nos dice? Que debemos de esperar que la matriz resultante sea del mismo número de filas de D y con el mismo número de columnas de A. Entonces sería una matriz de 3 por 3, el resultado que nosotros estaríamos esperando, ¿no? Entonces, y se sigue respetando de que sean matrices concordantes, ¿no? Entonces vamos a realizar este producto para ver a qué resultado llegamos. Entonces, permítanme tantito para ver hasta dónde vamos a llegar ahorita. Ok, entonces, bueno, tenemos lo siguiente. Vamos a realizar el producto, que era lo que nos habíamos quedado. Tenemos primero, recuerden que tenemos que identificar, tenemos la primera fila, multiplicarla por la primera columna, ¿no? Entonces sería 3 por 2 más 5 por menos 3. Luego, sería primera fila, segunda columna. Entonces sería 3 por 1 más 5 por 0. Más 5 por 0. Luego, tendremos primera fila, en segunda columna. No, tercera columna. Entonces sería 3 por 4 más 5 por 2. Y luego, bueno, ahora nos vamos con lo siguiente, ¿no? Sería segunda fila, primera columna. Entonces sería 2 por 2 más menos 1 por menos 3. Luego sería igual segunda fila, segunda columna. Entonces sería 2 por 1 más menos 1 por 0. Luego tenemos la siguiente que sería fila 2, columna 3. 2 por 4 más menos 1 por 2. Luego, tercera fila, primera columna. 4 por 2, ajá, más 2 por menos 3. Luego, tercera fila, segunda columna. Entonces sería 4 por 1 más 2 por 0. Y luego tercera fila, tercera columna. 4 por 4 más 2 por 2. Vale, entonces ya tenemos ahí la disposición de nuestras operaciones que debemos realizar y entonces ahora hay que ejecutarlas. 3 por 2, 6. Más 5 por menos 3, menos 15. Menos por más, pues es menos, ¿no? Entonces 6 menos 15. Y luego, si hacemos esta suma, nos queda menos 9. Luego tenemos 3 por 1, 3, más 5 por 0, 0. Hacemos la suma, nos queda 3. Luego tenemos 3 por 4, 12, más 5 por 2, 10. Realizamos la suma, nos queda 22. Luego, siguiente fila, 2 por 2, 4 más menos 3 por menos 1 por menos 3 es 3, entonces nos queda 4 más 3. Realizamos la suma, nos queda 7. Luego tenemos 2 por 1, 2 más menos 1 por 0, pues es 0. Hacemos la suma, nos queda 2. Luego tenemos 2 por 4, 8 menos 2, ¿no? El resultado de menos 1 por 2, ¿no? Entonces nos queda menos 2 por menos por más, pues es menos, nos queda 8 menos 2 y nos da como resultado 6. Luego tenemos 4 por 2, 8
más 2 por menos 3, menos 6. Ajá, realizamos la suma, nos queda 2. Luego tenemos 4 por 1, 4, más 2 por 0, 0. Realizamos la suma, nos queda 4. Luego tenemos 4 por 4, 16, más 2 por 2, 4. Sumamos y nos da como resultado 20. Entonces, bueno, aquí para ejemplificar, primero que como primero que son matrices concordantes, entonces el resultado que nosotros estamos esperando es una matriz de 3 por 3. Efectivamente fue una matriz de 3 por 3. Pero después lo importante es verificar que la conmutatividad pues no aplica para esta matriz, ¿no? Entonces, para este producto de matrices, ¿no? Ya que vimos que el resultado de A por D fue una matriz de 2 por 2, que es esta, y si lo comparamos con el resultado de multiplicar D por A, nos dio una matriz de 3 por 3, que es esta que acabamos de obtener. Entonces, pues bueno, para empezar, pues obviamente por el orden, pues son totalmente diferentes y ni se diga los elementos, ¿no? Entonces, la conmutatividad en general para el producto de matrices, pues no se verifica, ¿vale? Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo que nos dice sea la matriz y tenemos una matriz cuadrada. En este caso la matriz cuadrada está definida por 3 filas y 3 columnas, ¿vale? En la primera fila elementos 9, 3 y 22, en la segunda 7, 2 y 6 y en la siguiente fila 2, 4 y 20, ¿vale? Entonces aquí tenemos lo siguiente, tenemos A al cuadrado, que sería igual a tener A por A. Entonces si nosotros realizamos el producto de una matriz con ella misma, que sería una matriz cuadrada, tendremos que seguir la misma regla, fíjense. Pues obviamente son matrices concordantes, ¿no? Son 3 filas, ajá, y 3 columnas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar? Pues una matriz de 3 por 3, ¿no? Entonces, realizamos. Ya no voy a describir ya paso por paso porque pues prácticamente es lo mismo, la misma metodología, ¿no? Ya es algo mecánico. Entonces, yo creo que ahorita ya entendemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, tendremos los elementos de la primera fila por los de la primera columna, estarían aquí y nos daría como resultado 146. La primera fila, segunda columna, nos daría 67. Primera fila, tercera columna, nos da 260. Luego, segunda fila, primera columna, nos da menos 37. Luego, segunda fila, segunda columna, nos da 49. Luego, tercera fila, tercera columna, nos da 286. Y luego en la siguiente fila sería, o el siguiente elemento sería tercera fila, primera columna, nos da 50. Y luego tercera fila, segunda columna, nos da 94. Luego tercera fila, tercera columna nos da 468. Entonces aquí lo interesante es que si tenemos una matriz cuadrada, y si la multiplicamos por otra matriz cuadrada, o sea, no necesariamente tendría que ser la misma matriz. Aquí es el ejemplo para que se establezca que estamos sacando este producto de una matriz cuadrada. Pero puede ser otra matriz, ¿no? A por B, ¿no? Pero siempre y cuando las dos sean del mismo orden, obviamente vamos a seguir la misma regla y lo que vamos a obtener como resultado es otra matriz cuadrada. Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí. Que una matriz A se puede multiplicar por sí misma, sí y solamente sí es una matriz cuadrada. Entonces el producto de A por A se puede escribir en tal caso como A cuadrada. Del mismo modo se definen las potencias de una matriz cuadrada de la siguiente forma, que tenemos A a la n, donde n es un número entero positivo, en donde tendrá que ser el producto sucesivo de la matriz por sí misma hasta n veces, ¿no? ¿Vale? Que es precisamente lo que hemos hecho aquí, donde n es igual a 2, la hemos multiplicado por sí misma, ¿no? Entonces seguimos la misma regla y como les digo, lo que esperamos es obtener igual una matriz cuadrada, ¿vale? Entonces sería el ejemplo para el producto de una matriz cuadrada consigo misma y para definir en términos generales lo que sería encontrar la potencia de una matriz, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno. ¿Qué tenemos? Luego vamos al punto 6, que es precisamente la respuesta de una matriz, y nos dice lo siguiente, que si intercambiamos las filas y columnas de una matriz A, la matriz que se obtiene se llama una matriz transpuesta de A y se denota como A con un superíndice donde tenemos una T. Por lo regular se utiliza una T mayúscula, en donde significa que es transpuesta, pero también la pueden encontrar como una T minúscula, ¿no? Entonces a veces también depende de la nomenclatura o del símbolo, o de los símbolos que se utilizan en algunos textos. La verdad es que de repente cambia mucho y cada texto luego tiene su propia nomenclatura, ¿no? E incluso en algunos casos he visto aquí que en lugar de utilizar una T utilizan un asterisco, etcétera, ¿no? Pero obviamente siempre aclaran de qué es lo que significa, porque el asterisco en otros libros, por ejemplo, significa que es una matriz conjugada, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay varias nomenclaturas, entonces siempre hay que tener cuidado cuál es la nomenclatura que nosotros precisamente estamos utilizando. ¿Ok? Entonces vamos a ver, tenemos la matriz A,
que tiene los elementos AJK, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos la transpuesta, en esta nomenclatura lo único que va a pasar es que vamos a intercambiar, ¿vale? Las filas o las columnas. Entonces, esto nos quedaría que los elementos serían AKJ, ¿vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo para ver a qué se refiere. En términos generales, lo único que significa es que vamos a cambiar las filas por las columnas y las columnas por las filas. O sea, las vamos a cambiar de posición. Pero, ¿cómo se hace esto? Tenemos la matriz A definida de la siguiente forma, que creo que es la matriz que obtuvimos anteriormente, ¿sí? Ajá. Entonces, tenemos esta matriz que tiene los siguientes valores. En la primera fila, 146, 67 y 260. Importante, que estos son los elementos de la primera columna, o sea, serían los elementos J igual a 1. Luego tenemos los elementos de la segunda fila, que serían menos 37, 49 y 286. Elementos de la segunda fila, perdón, que sería J igual a 2. Y luego tenemos los elementos de la tercera fila, que serían 50, 94 y 468, que sería con J igual a 3. Luego tenemos los elementos, o habría que identificar las columnas, ¿no? Nada más para hacer precisión de dónde se encuentran esas filas y columnas para ver cómo hacemos la transposición. Entonces, la columna que sería K igual a 1 serían estos elementos, para K igual a 2 sería esta segunda columna, y K igual a 3 serían los elementos de esta columna. Al hacer la transpuesta, esta primera fila se va a convertir en la columna de la nueva matriz o de la matriz transpuesta. Entonces, primera fila se convierte en la primera columna, sería 146, 67 y 260. Segunda fila se convierte en la segunda columna, menos 37, 49 y 286. Y tercera fila se convierte en tercera columna, 50, 94, 468. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver aquí. Tenemos el siguiente ejemplo. Sea la matriz B, que es 2, 1, 4, menos 3, 0 y 2. Vamos a encontrar su matriz transpuesta. Entonces, pues obviamente vamos a intercambiar filas por columnas. Entonces, primera fila se convierte en primera columna, 2, 1, 4, y segunda fila se convierte en segunda columna, menos 3, 0 y 2. Bastante sencillo, ¿verdad? No tiene ninguna complicación. Vamos a lo siguiente, ejemplo, demostrar la siguiente propiedad, que la suma de A más B, y si a ese resultado le sacamos la transpuesta, tendría que ser igual a la suma de las transpuestas de A con B. Entonces tenemos dos matrices bien sencillas. Una A de 2 por 2, que es 3, 1, 9 y 4, y la matriz B igual de 2 por 2, que es de 5, 2, 6 y 7. Entonces primero vamos a realizar esta parte de la operación. Primero vamos a hacer la suma de las dos matrices y ese resultado vamos a sacarle la transpuesta. Entonces la matriz A ya la tenemos aquí y la matriz B es la que tenemos acá. Hay que realizar la suma. Recuerden que es el elemento. 3 y 5 es 8, 1 y 2 son 3, 9 y 6 son 15, 4 y 7 son 11. ¿Vale? A esto hay que sacarle la transpuesta. Entonces, primera fila se convierte en primera columna, 8 y 3. Segunda fila se convierte en segunda columna, 15 y 11. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ahora? Que si nosotros sacamos la transpuesta de forma individual de A y B y sumamos esas transpuestas, tenemos que obtener el mismo resultado. Vamos a ver. ¿Cuál sería la transpuesta de A? Obviamente sería 3, 1 y 9 y 4. La transpuesta de B sería 5 y 2, 6 y 7, ¿no? Recuerden, intercambiamos filas por columnas o las filas se convierten en columnas y luego hacemos la suma. 3 y 5, 8, 9 y 6, 15, 1 y 2, 3 y 4 y 7 son 11. Entonces se cumple, se verifica precisamente esta propiedad, ¿vale? Entonces, bueno, de forma similar nos dice que podemos demostrar algunas otras propiedades, por ejemplo, el producto de dos matrices, y ese producto le sacamos la transpuesta, debería de ser igual a que si nosotros calculamos la transpuesta, por ejemplo, de la matriz B y la multiplicamos con la transpuesta de la matriz A, debemos obtener el mismo resultado. Y una propiedad importante, que nosotros vamos a obtener la matriz original. Si a la matriz original le sacamos la transpuesta y volvemos a sacarle la transpuesta o aplicarle la transpuesta, pues obviamente vamos a llegar al mismo resultado. Miren, vean, aquí tomamos la matriz A, ¿no? Que es 3, 1, 9 y 4. Vamos a sacarle la transpuesta, que sería 3, 1, o bueno, vamos a ponerlo en términos de filas. Entonces sacaríamos la transpuesta, que sería 3, 9, 1 y 4. Volvemos a sacar la transpuesta. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 3, 1, 9 y 4, que sería pues, la matriz original que nosotros habíamos establecido, ¿vale? Entonces, eso son propiedades importantes de las matrices, ¿vale? Entonces, bueno, pues hasta aquí la primera parte de los conceptos básicos de matrices y sus operaciones básicas. Espero que haya sido un poquito claro, o más bien que haya sido claro, ¿no?
Eh, eh, por ahí puede haber que haya unos detalles, porque de repente cuando uno está platicando, pues se va, ¿no? Entre las filas y columnas, ¿no? Que de repente, en lugar de querer decir fila, dije columna, o viceversa, en lugar de decir columna, dije fila, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es establecer y tener claro, para ustedes que están aprendiendo, que la disposición de los números en forma horizontal son las filas, mientras que la disposición de los números en su arreglo vertical son las columnas. Entonces, filas, columnas. Filas, columnas, columnas, filas, filas, filas. ¿Vale? Ok. Bueno, gracias y pues platicamos en la siguiente sesión.